Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Bienvenidos sembradores, muy buenos días. Este mensaje es de su siervo Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, y les damos gracias por su atención el día de hoy. Y vamos a comenzar con un par de historias acerca de la gracia de Dios que la impulsó mucho esta semana pasada el hermano Felipe. Nos dice: me acuerdo que estaba platicando con una de las empleadas que me compartía que conocía una voluntaria que ayudaba en los bautismos de los nuevos creyentes en su congregación de la iglesia hispana. Le decían que estaban teniendo inconveniencias porque no tenían toallas suficientes para secar a todas las personas. Y es que a cada persona que se bautizaba le daban una toalla para secarse. Y su trabajo era de lavar y secar todas las toallas para el próximo servicio. Pero habían demasiadas personas bautizándose. No alcanzó a secar todas las toallas a tiempo, así que para el tercer servicio ya todas las toallas estaban mojadas. Más de 100 personas se habían bautizado. Y a eso yo digo que es un buen problema. Un problema, pero es un buen problema. También nos compartía una historia acerca de una familia a quien había llegado a conocer a Jesús. Era un hombre bien macho, así que hasta le costaba trabajo a ella creer que él le había entregado su vida a Cristo. Y es que los doctores habían detectado que él tenía cáncer en su cuerpo. Como resultado, varias personas lo habían estado visitando y hablándole de Cristo. Había vivido una vida muy superficial. Él trabajaba mucho para tener cosas materiales, pero no se había acercado a Dios. Y aun cuando la gente lo visitaba, él seguía diciendo que no estaba interesado en Dios. Él decía algo como: no hay por qué ir a Dios cuando uno está enfermo, ni tampoco cuando andas débil. Eso no es correcto, es hipocresía. A pesar de esa actitud, le dejaron unas canciones cristianas para que él las pudiera escuchar. Canciones que él no escuchó por mucho tiempo ni les hizo caso. Pero un día se le ocurrió poner la música. Y cuando la puso, el Espíritu Santo de Dios lo tocó. Él comenzó a llorar y siguió llorando por un buen tiempo. En ese momento, él iba manejando en su auto, así es que hasta se tuvo que salir de la carretera para detener su carro. Y allí fue como él solo comenzó a decirle y a clamar a Dios, pidiéndole que lo perdonara por no haberlo escuchado antes y por haberlo rechazado. En ese mismo instante, adentro de su carro estacionado, le pidió perdón a Dios por su vida. Poco después, en una reunión familiar, les pidió a todos que le permitieran compartir algo con ellos. Y comenzó por decirle a todos que ya no tenía miedo. Le compartió a su familia: yo sé lo que he dicho antes, pero la verdad solo estaba actuando. Lo que les quiero decir ahora de todo corazón es que ahora puedo estar seguro que si muero el día de hoy, todo está en orden con mi alma. No se preocupen por mí, pero sí les pido que vean por mi esposa y por mis hijos. No he vivido una buena vida. He sido muy superficial, he sido infiel, pero estaba muy equivocado. Les pido por favor que me perdonen por todas mis faltas. Yo estaba ciego, pero Dios me ha ayudado a cambiar. How encouraging our God is. Dios siempre nos da mucho ánimo. He talks about crying and crying. Este varón habla de cómo lloraba y lloraba. And that's what's been happening to me this morning. Y la verdad, eso es algo como que me ocurrió justamente esta mañana. And that's why I'm a little bit late. Y de hecho, por eso hasta llegué un poquito tarde hoy. And I'll share a little bit more about that when we Y en un finish the momento program. quiero compartir un poquito más cuando acabemos el programa. You know, last year we received an urgent call from a young man living in Bakersfield, California, who was desperate because his father was dying of drugs and alcohol addiction. Sabe, también le quiero compartir cómo el año pasado me acuerdo que recibimos una llamada muy desesperada. Era un joven de Bakersfield, en California, él muy preocupado y desesperado aún por su papá, que estaba muriéndose literalmente por el alcoholismo y drogadicción. His father's a believing wife had prayed many, many years for a miracle. La esposa, que sí era creyente del papá, había estado orando por muchos años por un milagro. Her battle had been discouraging. Y esa batalla había sido, pues, se había desanimado bastante. Frankly, conditions
with her husband seemed impossible. porque francamente las condiciones parecían ser imposibles con su esposo. Several times we prayed for his deliverance, Y varias veces llamaron y oramos con ellos por su liberación. and once I felt the Lord asked me to give him a loving hug. En una de esas ocasiones, estando él aquí presente en la oficina, el Señor me dirigió a darle un fuerte abrazo. And it was powerful. Fue un momento poderoso. But things went up and down as difficult spiritual battles often do. Pero como todo, tuvo sus altas y sus bajas, como sucede usualmente. A few weeks ago, the son called again asking if his father and mother could meet. Pues pasó el tiempo y hace una semana su hijo nos volvió a llamar preguntando si su papá y su mamá podían volver a venir aquí a las oficinas. When Javier came to my office, he looked different. Pues le digo que este varón cuando llegó a la oficina, Javier, se veía diferente. He looked strong and healthy, which really encouraged me. Cuando lo miré se vería fuerte, saludable, lo cual me alegró mucho por él. And I asked him, "How are you doing?" Y le pregunté luego, ¿cómo estás? And he responded, "I'm good." Y luego me respondió él, muy bien. I looked at his wife to see her response, and she gave me a big smile. Yo volteé a ver a la esposa para ver cómo ella respondía y ella me respondió con una gran sonrisa. What about your cravings for drug and alcohol? Yo no pude evitar preguntarle, ¿cómo vas con esas ataduras al alcohol y las drogas? He also smiled and said, A lo que él también volvió a sonreír y me dijo, nada, ya no tengo antojos. Cuando me despierto lo que quiero poner son alabanzas a Dios, quien me ha libertado. I turned to his wife and asked her, "Is what he's saying true?" Yo la verdad de inmediato volteé a ver a su esposa esperando la confirmación y preguntarle si era verdad. And she responded, A lo que ella me respondió, sí, es verdad. Ha cambiado tanto como de día a la noche. Hoy solo queríamos venir a darles las gracias a usted y a nuestro poderoso Dios. Turning to him, I asked, "Javier, what is your deepest desire?" Yo volteé a mirar a Javier y le pregunté, oye, ¿cuál es tu deseo más profundo? And I won't forget his answer. Y a mí no se me va a olvidar la respuesta que él dio. Lo que más quiero es compartir este gozo que tengo con más personas. Quiero que todo el mundo sepa que Dios hace milagros porque lo hizo en mi vida. I asked him what brought about this change, and he said, Yo le pregunté qué es lo que había comenzado este cambio, a lo que él me contestó. Bueno, pues, para empezar fue cuando Dios me abrazó aquel día, porque me sentí muy amado. he went into our studio and recorded this deliverance story. Aprovechamos ese día para que pasara a nuestro estudio a grabar su historia de liberación. And at our last Entoque de Sanidad gathering just before Mother's Day, I shared about Javier's praying wife. Y durante nuestra última reunión de un toque de sanidad, justo el día antes del Día de Madres, yo compartí la petición de la esposa de Javier, que es una mujer de ferviente oración. His life changed because of her faithful prayer. La vida de este varón cambió por la ferviente oración de su esposa. And Javier came into my office with boots and a cowboy hat. Me acuerdo ese día que Javier llegó a mi oficina, venía con botas y sombrero vaquero. He has horses, and I used to teach horseback riding. Y es que él tiene caballos y me recordé como yo en mi juventud cuando enseñaba a la gente a montar a caballo. When we recently prayed together, Y en estas recientes reuniones de oración, I felt like the Lord showed me a picture of the two of us riding horses together in the resurrection in Dios- heaven. el Señor me mostró una hermosa visión donde él y yo íbamos cabalgando juntos, pero eso era ya en el día de resurrección en el cielo. As I shared this divine picture, Javier's wife burst into tears. Cuando yo le platiqué esta visión que Dios me estaba dando, su esposa comenzó a llorar. Her heart was exploding with joy. Su corazón estaba rebosando de alegría. And I believe God wants to acknowledge her persistent intercession. Y yo creo que Dios en ese momento lo que quería hacer era que ella supiera que Dios estaba escuchando su intercesión tan persistente. And to encourage all of us today to pray without ceasing. Lo cual también iba a animarnos a nosotros, todos nosotros el día de hoy, a seguir orando sin cesar. Javier, I hope you're listening today. Y Javier, espero que estés escuchando el día de hoy. I'm really looking forward to riding with you, my brother. Porque sí, mi hermano, te digo que espero con ansias aquel día en que vamos a cabalgar juntos en el cielo. Sembrador, your seeds allow Radio Nueva Vida to partner with God in releasing his new life, like with Javier.
Y sembradora, quiero que sepan algo, que sus siembras permiten que Radio Nueva Vida sea parte del plan de Dios de salvación para derramar nueva vida sobre personas como Javier. Isn't God good? ¿A poco no es maravilloso nuestro Dios? Here are a few more examples of God's grace being released. Y quiero compartir más ejemplos de cómo Dios se derrama de su gracia. The first is from Fullerton, California. Este primero nos llega desde Fullerton, California, y nos dice: estoy agradecido con Dios por este ministerio. La radio me ha ayudado mucho cuando estaba pasando por fuertes luchas. Mi esposa me dejó por otra mujer. El enemigo es un mentiroso y me decía que me matara, que Dios no me amaba. Me decía que Dios me amaba, que amaba a todos menos a mí. Me decía cosas como: mira, a tu esposo te dejó cuando más lo necesitabas y ya hasta tiene otro bebé. Pero Dios siempre estuvo conmigo. Cuando escuchaba la radio, la palabra de Dios tocó mi corazón y me ayudaba a reconocer que Dios sí me ama. Cuando el enemigo me atacaba, escuchaba más la radio para contrarrestar esos mensajes negativos del enemigo. A través de la letra de las alabanzas o las simples palabras que compartían los locutores al aire o con los testimonios, yo podía escuchar a Dios decirme que Él me ama. Benditos los pies de los que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Los amo a todos. Desde el área de Avenal, California, nos dicen: me alegro de ser sembrador. Comencé a escuchar esta estación cuando mi jefe me quería ayudar a dejar los vicios del alcohol y las drogas. Pero como estaba metido en pandillas, yo no quería saber nada de sus soluciones, ni tampoco de Jesús. Pero me acuerdo que una noche allí en el trabajo dejaron la radio prendida en Radio Nueva Vida. Y el Señor me habló a través de una alabanza, que era como una dramatización de la resurrección de Jesús. Pues les digo que muchas gracias por esta labor que ustedes hacen. From Los Angeles, we hear: de Los Ángeles, California, escuchamos: Dios les bendiga a todos y todos los días de su vida. Estoy eternamente agradecido con Dios por este ministerio de Radio Nueva Vida. Ustedes abrieron el camino para que yo pudiera entrar a esta hermosa dimensión de salvación. Desde ese momento mi vida cambió para bien. De manera increíble comencé a experimentar una nueva vida y gozo, lleno de fe y esperanza. Desde que los conocí, he dicho que sus programas son de mucha bendición, porque cuando estamos esperando por un milagro y parece que nunca llega, cuando la fe comienza a decaer y a debilitarse, entonces llega la duda. Es en esos momentos donde escuchamos la palabra de Dios a través de Radio Nueva Vida y nos vuelve a fortalecer la fe. Así la duda se disipa y nos podemos llenar de la paciencia necesaria para seguir adelante esperando la respuesta de Dios. You know, day after day, week after week, month after month, and year after year, for over 37 years, testimonies of God's amazing grace are released. Deje que le diga algo que día tras día, semana tras semana, mes tras mes y aún año tras año, ya por más de 37 años, los testimonios de la maravillosa gracia de Dios siguen llegando. The radio is good soil and God is releasing a good harvest. Y es que la radio es tierra fértil y Dios está produciendo una gran cosecha. Thank you, Sembradores, for your desire to reach more people with God's love and truth. Por eso les digo gracias, sembradores, por su deseo de alcanzar a más personas con el amor de Dios y su verdad. Blessed are the feet of those who release the gospel of Jesus Christ. Benditos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. And that's you, Sembradores. Y ese eres tú, sembrador, tú, sembradora. God loves the missionary work you are doing by planting your precious seeds. A Dios le complace la obra misionera que usted hace al plantar sus semillas. And with all our heart we say gracias. Y de todo corazón les decimos gracias. All of us in our walk with God will have our faith challenged. Y todos en nuestro caminar con Dios vamos a pasar por grandes retos en nuestra fe. When my faith has weakened, God has used a unique verse to challenge me to believe the truth of His Word instead of what I think or what I believe. Yo le comparto que cuando mi fe está débil, Dios ha usado versículos muy específicos para retarme a aumentar mi fe y creer la verdad de su palabra en lugar de estar pensando en lo que yo creo o pienso. The Lord has sent me to this verse over and over.
El Señor me mandó a este versículo en particular una y otra vez. It's a bit unusual because this verse actually has my name in it. Para mí es un poco inusual porque este versículo literalmente dice mi nombre. It's in John 14:9 where Jesus says, Es el versículo de Juan 14:9 donde dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. the Bible tells us Jesus spoke these words to his disciple Philip after he had spent 3 years with him. Y es que la Biblia nos relata que Jesús le dijo estas palabras a su discípulo Felipe luego de que ya habían convivido por 3 años. During this time, Philip had watched Jesus closely. Y durante todo ese tiempo, Felipe había observado a Jesús de muy cerca. With his own eyes, Philip had seen Jesus perform amazing miracles. Con sus propios ojos, Felipe había visto de primera mano a Jesús hacer tantos milagros. And one day, Jesus spoke to thousands of people. Un día de esos, cuando Jesús habló frente a miles de personas, And he turned and asked Philip, volteó a mirar a Felipe y le preguntó, ¿cómo vamos a alimentar a esta gran multitud? Then he watched Jesus multiply food so that everyone had their fill. Fue así como Felipe atestiguó cuando Jesús multiplicó los alimentos para toda esa gente pudiera comer hasta saciarse. Philip had watched Jesus walk on water Felipe miró cuando Jesús caminó sobre el agua. and command a storm to stop. Y también miró cuando le ordenó a la tormenta que se detuviera. He had seen Jesus heal the lame and lepers and cast out powerful demons by merely speaking a word. Felipe miró a Jesús sanar al cojo, sanar a los leprosos y echar fuera demonios con simplemente ordenárselo. And just a few days before, Philip was stunned when Jesus spoke to their dead friend Lazarus and he came back from the dead. Tan solo unos días antes Felipe había quedado asombrado cuando Jesús proclamó palabra de vida sobre su amigo Lázaro, quien resucitó de entre los muertos. After this latest miracle, Jesus told his disciples that he was going to be killed. Y después de tantos milagros recientemente, Jesús le dijo a sus discípulos que lo iban a matar, Which didn't make much sense because Jesus had so much power. lo cual parecía no tener sentido porque Jesús tenía tanto poder. Jesus watched Philip's feet and told his disciples, Pero Jesús le lavó los pies a Felipe y a los discípulos y les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. and then he said, Y también dijo, el que me ha visto al Padre. After this, Philip asks, Luego de eso, Felipe preguntó, Señor, muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. that's when Jesus says to Philip, Y es por eso que Jesús le respondió a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Jesus was saying, Jesús estaba diciendo, Felipe, ¿cómo me puedes hacer este tipo de pregunta? ¿En dónde has estado todo este tiempo? ¿En dónde está tu fe? Si me ves a mí, ya viste al Padre, y Él y yo somos uno. La palabra que hablo es palabra del Padre. Las obras que hago, los milagros que has visto con tus propios ojos, los hago porque el Padre está en mí y yo en el Padre. and then Jesus says, Y luego Jesús le dice también, de cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré. radical words. Esas son declaraciones muy, pero muy radicales. Jesus was challenging his disciple Philip to a radical, deeper understanding of who he really was. Ahí podemos ver cómo Jesús estaba retando a su discípulo Felipe a buscar un entendimiento más profundo y aún radical de quién era verdaderamente. Jesus, the revolutionary, was completely shaking up the Jewish way of thinking. Y es que Jesús de manera revolucionaria estaba rompiendo el molde de la manera de pensar de la comunidad judía. The Jews during the time of Jesus were taught they were the chosen people of God. Y es que los judíos durante los tiempos de Jesús eran educados sabiendo que ellos son el pueblo elegido de Dios. They were right, and everyone else's belief about God was wrong. Se les enseñaba que solo ellos estaban bien y que toda la demás gente estaba equivocada. Other people believed in many gods, Les decían que los demás como creían en muchos dioses, but God had told the Jews there was one. pero de cómo Dios les había dicho a los judíos que solo había un Dios.
Yahweh. el Dios Yahweh. They only knew the God of the Old Testament. Solo conocían del Dios del Antiguo Testamento. They didn't have a concept of the Son of God En ese entonces no se tenía un concepto del Hijo de Dios, or of the Trinity. ni de la Trinidad. They didn't have a concept of incarnation, of God being in human flesh. No tenía ningún concepto de la encarnación, de que Dios fuera a convertirse en carne humana. They were waiting for a Messiah who would save them from the Romans, the Gentiles who oppressed them. Ellos lo que estaban esperando era por un Mesías que los salvara de los romanos, esos gentiles que los oprimían. This was predicted throughout the Old Testament, but they expected him to be a prophet, like Moses, not God himself. Y esa profecía se encontraba en el Antiguo Testamento, pero los judíos de aquel entonces esperaban que ese Mesías fuera un profeta como Moisés, pero no que fuera a ser Dios mismo. But then Jesus comes and says, I and the Father are one. If you've seen me, then you have seen Yahweh. Pero es entonces que llega Jesús y dice, el Padre y yo uno somos. Si me ven a mí, entonces han visto a Yahweh. And he asks people to believe him. Y le piden a las personas, él le pide a las personas que crean en él. He says, I am the truth. Jesús les dice, yo soy la verdad. And Philip, you need to believe this new truth even though you've been taught something different all of your life. Le dice Felipe, tienes que creer en esta nueva verdad, aunque te hayan enseñado algo diferente toda tu vida. The Jews believed God was God and man was man, and there would always be separated from each other. Los judíos siempre habían creído que Dios era Dios y que el hombre era hombre y que siempre habría una separación entre ambos. But Jesus fused his divine nature with human nature to unite them into one being. Pero Jesús fusiona su naturaleza divina con la naturaleza humana para unirlos en un solo ser. This is a major mystery of faith, Ese es uno de los mayores misterios de la fe. which really can't be fully understood by just human intellect. Algo que en verdad no alcanzamos a comprender con nuestro simple intelecto humano. It takes humility and faith. Porque para entender esto toma humildad y aún fe. And for you to believe, you need to have your heart open and ask God to show you the truth. Y para que puedas creer necesitas tener un corazón abierto y pedirle a Dios que te muestre la verdad, Which requires humility. lo cual requiere ser humilde. What Jesus asked of people really challenged their previous beliefs. Y es que lo que Jesús le pedía a las personas era algo que representaba un gran reto ante sus creencias antiguas. Today, let me ask you, do you think you would be open and humble enough to believe Jesus when he said, Por eso le quiero preguntar algo en este momento. ¿Será que tú que estás escuchando vas a tener un corazón abierto y humilde como para creer las palabras que Jesús dijo cuando dijo, mi Padre y yo somos uno? Yo soy el Hijo de Dios, aunque me río y como contigo. Can you see why Jesus said he is the stone that people trip over? ¿Se puede dar cuenta allí porque Jesús dijo que Él era la piedra angular sobre la cual las personas se tropezarían? And because of these truths, Jesus said he comes to divide people, ¿Y por qué a causa de estas verdades Jesús dijo que Él venía a dividir a las personas? not just to bring peace, but a sword. No solo vino para traer paz, sino espada. Jesus came to radically replace a belief system. Jesús vino para cambiar radicalmente un sistema de creencias. Philip was a Jew who, even at the end of 3 years, was wrestling with the concept that Jesus could be Yahweh. Felipe fue el judío que todavía pasando 3 años siguiendo a Jesús, todavía seguía luchando con el concepto de creer que Jesús mismo fuera Yahweh. You see, it takes great faith to believe in things we can't understand on an intellectual level. Y es allí que nos damos cuenta que toma mucha fe para creer verdades que no comprendemos a nivel intelectual. But our hearts can receive truth our minds can't grasp. Pero sepa que nuestros corazones sí pueden recibir verdades que nuestra mente quizá no alcanza a comprender. If our heart is truly open to receive God, who is the source of all truth. Esto es, si nuestro corazón en verdad está abierto y dispuesto para recibir a Dios, quien es la fuente de toda vida. And these truths can then change us through the work of the Holy Spirit in ways that just understanding doctrines cannot. Y son estas verdades que nos pueden cambiar a través de la obra del Espíritu Santo en maneras que el simple entendimiento y aun las doctrinas no lo van a lograr.
As during Philip's time, it was so easy to allow our pride to block inconvenient truths about God. Y así en este momento, como lo fue en el tiempo de Felipe, la verdad es muy fácil permitir que nuestro orgullo nos impida comprender verdades acerca de Dios. And today, as during the disciple Philip's time, following God can be challenging. Y así como cuando le pasó en los tiempos de Felipe, también el día de hoy seguir a Dios puede ser un gran inconveniente lleno de retos. We can't successfully walk the pathway of truth without humility and openness, because following Jesus is radical. Para empezar, no vamos a caminar el camino de verdad si no tenemos humildad en nosotros y si no estamos abiertos, porque seguir a Jesús es un acto radical. He always has surprises for us. Siempre tiene sorpresas para nosotros. And he's always challenging us to consider his ways are not man's ways. Y Jesús siempre está sacándonos de nuestro molde a tener en cuenta que sus caminos no son como los caminos que pone el hombre. For me, whenever I think I have God all figured out, Yo, por ejemplo, cuando pienso que ya entiendo todas las cosas de Dios, he challenges me. pues es allí donde Dios me muestra algo diferente, como un reto. He takes me to this verse to show me a deeper understanding of him and his ways. Y me lleva a este versículo de Felipe para mostrarme que él siempre tiene un entendimiento más profundo, que su camino es distinto al mío. He shows me that perhaps my truth isn't the truth. Él me muestra que quizá lo que yo considero una verdad no necesariamente lo sea. And for all of us today, he is saying, Por eso Dios nos está diciendo a todos y cada uno en este momento, ¿qué pasa? Y pon tu nombre aquí. ¿Qué pasa, fulanito? A pesar de todo este tiempo juntos, ¿todavía no me conoces?, nos pregunta Dios. yeah. And that's one, I was late today. Hoy llegué algo tarde. I've never been late Nunca había llegado tarde a este programa. because God was doing this to me. Porque Dios me estaba haciendo He was esto a mí. challenging my heart. Me estaba haciendo un reto a mi corazón. And he put so much love in my heart for the Hispanic people. Y Dios me puso este amor tremendo en mi corazón por el pueblo hispano. And he asked me to send a video Y to me Sam pidió que le mandara un video a Samuel and to post it before this program. y que lo publicáramos en redes sociales antes del programa. And to ask you to watch this video. Para pedirle a usted que está escuchando que vaya a ver este video en las redes. Watch for a little boy in a red Miren el shirt. video, hay un niñito de una camisa roja. The Spirit of God falls on that little boy. El Espíritu de Dios se derramó poderosamente sobre este pequeñito. And then he gets up under the power of God Pero es increíble ver cómo con el poder de Dios él se levanta and he loves people y empieza a compartir el amor con las otras and he personas. releases the power of God, Y el poder de Dios se manifiesta a través de even él, though he's only maybe 7 years old. aunque se mira que es un niño apenas de como 7 años. And the Lord said, this is what he wants to do with his Hispanic people. Pero el Señor me mostraba que eso es lo que Él quiere hacer con el pueblo hispano. He wants to use you like this little boy with the red shirt. Dios quiere usarte a ti que estás escuchando como a este niño de la camisa roja. He knows you're tired. Porque Él sabe que quizá tú estás cansado, He cansada, knows you're discouraged. ya te desanimaste, But he's saying, do not give up. pero te está diciendo en este momento, no te rindas. He has plans to use you. Porque Dios tiene planes para usarte. So I'm going to ask you to go to the Facebook Por eso te pido que vayas a Facebook o a Instagram, on Radio Nueva Vida en la página de Radio Nueva Vida Fans, and open your heart y abre tu corazón al ver esto, and receive from God para que puedas recibir el mensaje que Dios tiene para ti. what he has for you today. Él tiene algo para ti el día de hoy. He's a good God and he loves you. Dios es bueno y te ama. And we love you, Jesus. Y nosotros, Señor Jesús, te decimos también que te amamos. Help us to be humble. Te pedimos que nos ayudes a tener esa humildad. Help us to be open. Ayúdanos a tener un corazón abierto. And help us to believe Y ayúdanos a creer, Señor, that you can use not just Felipe, de que tú puedes usar no tan solo al hermano Felipe, but you can use me. sino que también me puedes usar a mí, Señor. And I want to be used by you, Lord. Y quiero que me uses a mí también, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Amen. Amén.